Bienvenido a Control, café con los mercados. Buenos días, cafeteros. Buenos días, Mike. Ya vienen los semiconductores cayendo otro día más. No me importa, Darío. Muy buenos días. Pero Vamos a ¿cómo? hacer primero los deberes. Vamos a hacer los Venga, deberes. Le vamos a dar al like todos juntos de la manito ahora venga. mismo. Vamos a saludar con un comentario. Qué contento que estoy, que ha ganado España, o qué triste porque voy a comprar toallas a Portugal, estoy triste, lo que sea, pero le ponemos un comentario y por supuesto nos suscribimos también, ¿no? Sí, sí, joder. Ha salido como un Miura, ¿eh? Y haz una pregunta también de paso, ¿no? ¿No quieres Hombre, pues preguntarle algo aquí me a los pillas así cafeteros? me pillas así de Pues, sopetón. Es pues que una pregunta, la que se te ocurra primero. ha salido como un maldito animal y aquí hemos venido a hablar de bolsa, ¿no? Ah, también es cierto, sí, sí. Bueno, pues que pongan lo que quieran, pero que saluden. Y venga, vamos con este programa de hoy, martes 7 de julio. ¿Qué me dices del Cospi? A ver, ¿otra hostia o qué? Otra hostia, un 4,91% ha caído hoy y venía cayendo, ha llegado a caer en el día un 8%, eh. Joder, el Kospi se mueve que da gusto. El índice de Corea del Sur, como hemos dicho otras veces, no se anda con bromas, está muy influenciado por el sector semiconductores, por dos grandes empresas que son Samsung y SK Hynix, que ya os hemos comentado en programas atrás, y bueno. Pues eso luego se suele trasladar a qué? Pues a los semiconductores en Estados Unidos. Ya tenemos al ETF de semiconductores, el SOX, cayendo en el Sí. premarket un 3,24% y al de almacenamiento de datos, el DRAM, un 5,67%. Y ojito con el Kospi porque, bueno, sí que es verdad que al final han pelado un poco el cierre, como he dicho, pero ha estado aquí ha Cerquita estado de activar, en la sí. línea que está entre el bien y el mal, un soporte clave que ya de perderse, pues bueno, para mí esto sería una figura de vuelta en forma de, bueno, pues tasa con alza invertida o como la queráis llamar, en definitiva una figura distributiva con una profundidad de un 21% que deberíamos, si la activa, si tenemos un cierre por debajo de estos mínimos, pues si la activa tendríamos otra caidita similar desde ahí, ¿vale? O sea que, bueno, ¿Qué taza con asa? Tú ves muchos cafés, ¿eh, Dari? Eso es un doble techo de toda la vida, tú. En Corea del bueno, Sur y bueno, en Albacete. Bueno, bueno, casi. bueno. Un fake out, doble techo, en definitiva, sí. Podría activarnos esta figurita distributiva que llevaría, no sé cuál es la proyección exacta porque no veo bien ahí en la pantalla de Dari, pero vamos, De un 21%. es una caída elegante, sí. Veremos si la Sí, activa porque podría sí. contagiar también al resto, así que veremos. Efectivamente, y bueno, voy a sacar también el gráfico del DRAM, que teníamos una figurita distributiva también que ya está activada, ¿vale? Esta es Ujú. de grado menor en comparación con la que vemos en el Kospi. Y bueno, hoy lo tenemos en el premarket cayendo, aquí está el premarket y bueno, pues acercándose poquito a poco a este objetivo bajista que tiene en los entornos de los $56. Y bueno, veremos porque aquí, en estos mínimos de aquí, también tiene soporte clave que ya de activarse pues tendríamos una figura distributiva de grado mayor y bueno, pues atentos a los próximos movimientos del DRAM, de Micron y del SOX, así que te voy a dar paso, Mike. Venga, vamos a ver primero el SOX. Ayer comentaba el soporte que tiene, que es justo donde está en premercado ahora mismo, el entorno de los $563 más o menos, 563 o 564, es el precio más negociado de todo este movimiento alcista, ¿vale? Como digo, está argumentado en el programa de ayer. También comentaba el extremo superior, si venía aquí podía encontrar tranquilamente resistencia. Recuerdo que este es un volumen muy importante para nuestro sistema, es el rango de referencia. Tuvimos ya una primera envolvente y una segunda vela, en este caso con dirección sur, la pasada semana. Y ahora mismo está muy cerquita Dari, en el premercado, es cierto, de volver a activar el momentum bajista que dejó repito, esta vela de rechazo, ¿vale? Porque su dilatación, bueno, pues ya como digo, pues para mí más protagonismo del lado corto y último soporte que también comentamos ayer, $521,99, que es el mínimo de este rango semanal que inició el lunes 8 de junio, ¿vale? La pérdida de esto sí que por nuestro sistema ya llevaría implícito
pues una caída con bastante mayor probabilidad, ¿vale? Pensamos que lo va a hacer, pensamos que lo está empezando o que ya ha empezado, pero Sí. como digo, este último nivel es el mínimo más negociado de este rango, por lo tanto la pérdida de un mínimo tan negociado, pues eso, da mucho más protagonismo al lado corto, ¿vale? Y aquí vamos a ver también Micron. Bueno, fijaos, el pre también está dibujando ahí un nuevo mínimo, aquí Sí. no hay ningún cambio, perdió este rango de aquí, todo esto lo hemos ido siguiendo y creo que en semanal, aquí está, sí. En semanal también nos enseñaba este extremo inferior de este rango, también vemos aquí, repito, estamos en un contexto semanal, tenemos un volumen que nos llamaba la atención, ¿vale? Que rompe con toda la media de los meses previos y lo hace además justo en máximos. Bueno, pues como tuvimos el primer cierre por debajo de estos 991,10 dólares y ahora mismo en el pre está dilatando ya sus mínimos semanales previos, así que pues también nos sigue invitando o seguimos pensando, y esto técnicamente nos sigue invitando a hacerlo, bueno, que queda recorrido al sur, ¿no, Dari? Es lo que... Tiene muy mala pinta. Es que son unos Sí, pájaros, es que hay que decirlo, porque es sí. que nos vendían los resultados como una auténtica maravilla, que no digo que no lo sean, que sí que lo Ujú, son, que son una auténtica maravilla. Micron es la hostia, en eso estamos de acuerdo. Pero nos ujú. los vendían como que había que comprar, porque si no nos íbamos a perder una oportunidad, subían todos los precios objetivos y después vemos que el precio empieza a caer y además ayer sacábamos una estadística de Blue Curti que teníamos récord de venta de insiders, o sea que son Sí, unos sí, auténticos pájaros y aquí nos sí. intentan engañar continuamente y bueno, pues a ver lo que le queda de corrección a Micron, pero yo creo que le queda un trozo elegante y bueno, Sí. Micron seguirá siendo una empresón, por lo que estaremos atentos tras esta corrección para incorporarnos si es posible, porque como digo, Micron es la hostia, solo que no era el momento de comprar cuando nos decían. 100% de acuerdo. Y por supuesto, lo que comenta Dari, cuanto menos sospechoso el maravilloso timing de precios objetivo, de euforia, de relatos optimistas y volúmenes altos, o sea, juntando la parte de sentimiento, la estadística y el técnico como nos gusta a nosotros, pues la receta de nuevo, que igual es casualidad, oye, que no podemos aquí, no tenemos pruebas, pero tampoco dudas en nuestro caso. Eso es. Así que bueno, de momento técnicamente pues todo sigue apoyando un escenario al que le queda corrección del lado corto. Así que bueno, iremos siguiendo en próximos cafés. Venga, ¿qué más Perfecto. tenemos? Pues tú me querías hablar de SpaceX, ¿no? Ah, venga, lo sacamos ahora, perfecto, sí, porque está ahora ya, bueno, tampoco tenemos, por cierto, no sé si comentamos ayer que ya está listado, o sea, ya está dentro del índice, ¿no? Creo que era Hoy, 15 entraba hoy, días. ¿no? El 7 de Hoy 7 de julio. julio. Sí, creo que Correcto, sí, sí, sí. es que no sé si lo comentábamos ayer, pero vimos una infografía unos días antes de la salida a bolsa de SpaceX y en ella pues veíamos un poco los pasos y efectivamente creo que es hoy 7 de julio que ya entra de forma oficial, digamos, en el Nasdaq, ¿vale? Y bueno, ¿qué quería comentar de aquí? Como digo, histórico, bueno, pues esto salió el 12 de junio, no tenemos mucho, pero sí que con lo que hay tenemos un clarísimo rango de referencia generado precisamente en esa primera sesión, viernes 12 de junio, y vemos como el precio ya, tras esta primera manipulación, que de nuevo apoyábamos con data, Dari, si recuerdas aquella Sí, sí. maravillosa. De hecho, tenemos también. No sé si joderte o no joderte, venga, te voy a joder. Aquí os vamos a dejar un programita que hicimos con las IPOs, ¿vale? Con las salidas a bolsa más mediáticas y su rendimiento, que recuerdo perfectamente que en esa primera semana de vida de estas empresas tan mediáticas, solo el 22% terminó en positivo. Y bueno, pues SpaceX no rompió la regla, ¿no, Dari? Porque No. sí que tuvo una primera salida bastante alegre, como su prima Tesla, para finalmente Sí, cerrar en negativo, ¿vale? muy Así parecido, que ¿eh? bueno, sí, 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 muy calcado prácticamente. Hombre, son familia, ¿no? Así que, Sí, sí. bueno, y bueno, a lo que iba, tenemos un claro rango con el histórico que hay. Este rango, bueno, su extremo superior, su máximo está en 176,52 dólares y el mínimo está en 149,34 dólares. Al que le interese mucho esta acción, yo creo que este es un nivel intermedio también relevante dentro de ese rango, es el POC, el precio más negociado de esa primera sesión del viernes 12 de junio, está situado en 164,87. Y a lo que voy, de momento vemos cómo la parte baja, ese mínimo más negociado en la historia de SpaceX, está aguantando como soporte. Yo creo y quiero que siga cayendo, porque también creo que puede dar una buena oportunidad, pero bueno,
técnicamente no puedo argumentar mucho aquí porque el histórico es el que es, pero yo sí que pienso que va a continuar cayendo unas semanas o un par de meses y creo que puede generar una buena oportunidad. Pero lo que iba ya, y esto ya es técnico y objetivo, la pérdida, como digo, de estos 149,34 activaría pues movimientos, proyecciones bajistas, ¿vale? Así que muy atentos a este rango, al que le interese SpaceX. De momento está muy controladito, más allá de la manipulación inicial, de esa euforia inicial. El precio desde que entró el 22 de junio, fijaos cómo se mantiene clavado en este rango y bueno, pues la salida, por donde suelten el muelle, por el máximo, por el mínimo, que yo creo que será por el mínimo, que considerará corto, pues va a ser la clave. Y poco más, no sé si quieres añadir algo aquí, Dari. Nada que añadir, Mike. Pues venga. La estadística del día. La estadística del día que nos la trae un día más Blue Curtic. ¿Y qué nos ¿Cómo trae curra? aquí? Curra Qué currante muchísimo el Blue Blue Curtic, Curtic. ¿eh? Sí, sí. Qué seriedad. Es un crack. Y Sí. bueno, nos dice que cuando el SP500 ha hecho al menos un máximo histórico en junio, ¿vale? Que es el caso, aquí tenemos 2026, que ha hecho dos máximos históricos en junio, pues que estadísticamente, quitando uno de los casos, este de aquí de 1983, siempre ha hecho al menos un nuevo máximo histórico en julio, ¿vale? Aquí tenemos máximos históricos en junio, máximos históricos en julio. Y ya os digo que quitando este caso de aquí, vemos que todos los demás ha hecho al menos uno en julio. En cuanto al rendimiento, pues es un poco mixto, ¿vale? Porque tenemos 17 casos, con el de ahora serían 18, y de esos 17, 8 terminaron julio con un retorno negativo y 9 con un retorno positivo. O sea que más o menos estamos hablando de un 50%, ¿vale? ¿Cómo encajaría esto con nuestra visión de que va a haber una corrección? Bueno, pues podría encajar pues que viésemos ahora una vuelta a máximos, sin tampoco necesariamente desplazar por encima de ellos, ¿vale? O sea, una búsqueda de un posible doble techo o algo así, ¿vale? Y luego una caída, que esto, pues bueno, encajaría muy bien con lo que vimos de 1998, ya hemos hablado en programas atrás de las similitudes, ¿no? Y bueno, la caída de 1998 20 de julio se era, ¿no? Creo que produjo, comentaste ayer. sí, fue a partir del 20 de julio. O sea que bueno, ¿podríamos ver algo similar? Pues aquí la tengo. Esta caída de aquí, que nosotros es la que pensamos que se puede producir ahora. Pues aquí vemos que fue a partir del 20 de julio, ¿vale? Así que bueno, ¿podríamos ver una vuelta a máximos? Sí. ¿Creemos que va a desplazar el precio mucho más allá de máximos? No. Nosotros no. Así que bueno, estaremos atentos a próximos movimientos, pero bueno, encaja, la verdad que sí que puede Sí, encajar en la visión que tenemos, ¿vale? Y luego también sí. hemos visto estadísticas de que agosto y septiembre son meses bastante negativos para el mercado. O sea que, bueno, veremos. Sí. De hecho, déjame, porque yo al principio no entendía la estadística, o sea, la interpretaba mal. Lo que nos comenta, o sea, que se verá un máximo histórico, pero no tiene por qué terminar positivo el mes de julio. O sea Eso que, es, eso pues tal es. cual lo que dice Dari, yo al principio de primeras decía, bueno, entonces no encajaría con nuestra hipótesis, y no. O sea, de lo que se trata es que lo más probable, o 17, 18 casos, o sea, sí que se genera un nuevo máximo histórico también en julio, pero, como decía Dari, fijaos que los rendimientos prácticamente están empatados, ¿no? Unos terminan en negativo y otros, y la otra mitad en positivo, así Sí, que sí sí, que encajaría. Perfecto. Pues perfecto. venga, Pues venga, ¿a qué pasamos? enchufa ahí. Radar, dom, 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 dom. Radar del mercado. El radar del mercado. ¿Y qué hizo ayer Wall Street? Pues tuvo subidas. El Nasdaq subió un 1,26%, el SP500 un 0,72% y el Dow Jones un 0,42%. Hoy los futuros, pues los del Nasdaq, tras la caída del Kospi, pues vienen rojitos. El futuro del Nasdaq cae hoy un 0,92%, el del SP500 un 0,15% y el Dow Jones, que está más fuerte porque no le afecta de la misma manera la tecnología, pues viene hoy subiendo un 0,17%.
En Europa, retornos mixtos. El futuro del DAX cae un 0,34%, el futuro del CAC 40 sube un 0,54% y el IBEX que sube un 0,42%. El petróleo lo tenemos rebotando hoy por encima del nivel clave, a ver si lo recupera. Sí, sí. Hoy el petróleo sube un 1,17% hasta los 69,34 dólares. Los metales corrigiendo un poquito. El oro lo tenemos cayendo un 0,73% y la plata cayendo un punto y medio porcentual. Por último, el Bitcoin cayendo de nuevo, que cae un punto porcentual. Ayer en Wall Street, pues tuvimos rebote en la tecnología, rebote en el sector de semiconductores, que bueno, pues los últimos días, la verdad que movimientos muy violentos, pero Mm, bueno, al final desplazamiento neto es a la baja, ¿no? Sí, sí. A pesar de Sí, estos sí. rebotes que se producen y se producen, vamos, de manera muy brusca, porque por ejemplo tenemos rebotes de un 6,60 en AMD, un 4 en Broadcom, un casi un 6 en Qualcomm, un 7 en Western Digital. A ver, son rebotes muy fuertes, pero bueno, el movimiento neto sigue a la baja y vamos, y nosotros pensamos que va a seguir en esa dirección y bueno, el pre-market ya venía bastante rojo, así que veremos cómo acaba la jornada hoy para los semiconductores. Ujú. Y bueno, voy a pasar a Españita. Mira, tenemos a la banca rebotando un poquito, Santander y CaixaBank subiendo medio punto porcentual, BBVA un poquito más, sube un 0,8%, Inditex también rebota un 1,14%, Endesa también con subidas de un 1%, y bueno, pues poco más que destacar aquí. Pues show me your graphs. Yo, yo, show me your graph. Show me your graphs. Venga, contado del Nasdaq. En gráfico diario no tenemos ningún cambio, ¿vale? Estamos entre estos dos rangos que están más que argumentados. Y bueno, pues la pérdida de este soporte, de este rango del 26 de junio, pues daría muchísimo protagonismo a proyecciones bajistas. En gráfico semanal no hemos activado esta barrita que también hemos comentado, pues seguramente que ayer, ¿vale? En el café de ayer, quiero decir. La activación se daría en dilatación de los mínimos semanales previos, ¿vale? De momento, como digo, pues vemos que hay en mitad del rango semanal y sin activar. Pero sí que he visto en el futuro, quiero que repasemos aquí la situación, ¿vale? Ahora ya estamos, como digo, en el futuro del NQ, en un contexto también semanal. En el histograma vemos como el mayor volumen y con diferencia desde que se inició esta subida a finales de marzo, ¿vale? Corresponde a la semana que inició el lunes 8 de junio, ¿vale? Vemos su máximo, que es la clave, ¿no? Si el precio tiene que corregir del lado corto, qué menos que perder inicialmente por lo menos, o sea, entrar dentro de ese rango tan negociado y alejarse del máximo, o sea, perderlo del lado corto, ¿vale? Entonces, estos 29.848 puntos, que repito es el máximo de la semana más negociada en este entorno, fijaos ya la envolvente que nos dejó, que no activó, eso ya lo repasamos, es decir, la pasada semana no pudo dilatar estos mínimos, pero nos dibujó una nueva señal bajista, ¿vale? Así que, igual que en el contado, de momento esta señal se mantiene vigente mientras el precio no rompa los máximos semanales previos y antes debería, o sea, antes de que esto sucediera, de que el precio viniera a barrer aquí, si nos dilata los mínimos semanales previos, pues activaría ese momentum por acción del precio bajista. Y además, repito, lo haría rechazando el máximo de la semana más negociada en este entorno. ¿Vale? Así que me parecería muy interesante si nos viniera a barrer aquí, Dari. Yo creo que sí que podemos ver una continuación bajista algo más alegre, ¿vale? Y en un contexto diario, no te asustes, Dari, estoy tan perdido que fíjate, he pintado unas directrices tú. ¿Qué te parece? Ostras, Esto no lo has visto tú muchas veces, ¿eh? me acabas En de un asustar, gráfico ¿eh? mío. Sí, bueno, simplemente para que veamos aquí cómo se está lateralizando, vamos a ver por dónde rompe. Tampoco tenemos cambios, ¿vale? Más allá del que sea el contado o el futuro, las zonas se solapan o confluyen, digamos. Y aquí ya he comentado en su momento que tenemos pues el POC de toda la subida. Tenemos el máximo del mayor volumen en este contexto diario en el futuro del NQ, que corresponde a la sesión del martes 9 de junio. Y si junto todo esto en una cajita, bueno, pues bueno, imaginaos que la cajita la ha pintado recto, ¿vale? Ahí está.
Bueno, pues todo esto es la clara zona de soporte donde el precio lleva encontrando, o sea, rechazo desde el 23 de junio en cada uno de los testeos, que son prácticamente en cada una de estas sesiones que estoy marcando aquí. Pues como digo, esta confluencia de elementos técnicos está ejerciendo claramente como soporte. Bueno, la pérdida de todo esto llevaría implícito la dilatación de los mínimos semanales previos en el gráfico que hemos visto antes, del gráfico semanal, y bastante fuerza, bastante protagonismo para mí del lado corto. Si eso no sucede, porque de momento, como digo, está encontrando soporte, bueno, pues si rompe la directriz y demás, aquí tenemos esa última resistencia que ya actuó muy bien como tal, ¿vale? Nivel situado en 30.536 puntos, 30.540 por redondear, donde ya además hizo una operación corta la pasada semana, la tenéis argumentada en el café correspondiente, y que es el POC de todo este, si mido con un perfil toda esta actividad aquí, bueno, pues ahí me queda el precio más negociado y sería la última resistencia. Si fuéramos a ver esos máximos, una pequeña dilatación aquí antes de la caída, según la estadística que podría apoyar este escenario, bueno, pues obviamente este sería, como digo, esos 540 sería el nivel a romper para ir a buscar una barrida a los máximos. Pero de momento yo estaría muy pendiente a ver si tenemos una dilatación a los mínimos semanales previos, que entonces yo creo que no se daría esa visita a máximos y ya veríamos una corrección desde este entorno, ¿vale? Y por mi parte el NQ está completado. Si te parece, SP, Venga, vamos pues con ello. vamos con el SP500, que ayer tuvimos un primer cierre por encima del rango de referencia, aquí lo tenemos. Como sabéis ya los cafeteros que nos veis todos los días, para considerar un rango por roto o bien a la baja o bien al alza, pues necesitamos dos cierres, o bien por encima o bien por debajo, ¿vale? Así que bueno, atentos a lo que ocurra hoy. Y bueno, como decíamos con la estadística, nos extrañaría ver una nueva aproximación a máximos históricos. Pues bueno, estadísticamente es probable, ¿vale? Incluso, yo qué sé, incluso una vuelta al techo del canal, un segundo toque por aquí, que tampoco, o sea, desde los anteriores máximos tampoco significaría porcentualmente nada muy grave, estaríamos hablando de un 1,6% más o menos. ¿Puede darse esto? Sí. Para eso que necesitamos, pues otro cierre por encima del rango, que aleje de aquí y bueno, pues ya si nos dejase algún testeo como soporte y señal alcista, pues bueno, sí, igual se podría hasta aprovechar, ¿vale? Además, bueno, hemos argumentado en programas atrás que de toda esta caída de aquí teníamos el punto más negociado en esta cota de aquí por los 7.500 puntos, o sea que bueno, si aleja y nos lo viene a testear, pues estaremos atentos. También si cojo este último tramito de subida, vemos que también el punto más negociado se nos solapa ahí, ¿vale? El dinero llama al dinero, como decimos siempre, y bueno, pues esta es una zona clave. Ayer ya hizo un cierre por encima. Veremos a ver cómo cierra hoy el mercado. La contrapartida a esto, pues que se meta otra vez en rango y pierda este rango por abajo, en cuyo caso ya estaríamos atentos a señales bajistas en el extremo inferior del mismo. Perfecto, pues venga, continúo con el DAX, que no tengo mucho que decir porque seguimos en máximos históricos, nos metió este golazo la pasada semana y por volumen aquí no tengo ninguna referencia nueva. He visto también en contexto menor, tampoco he visto ninguna referencia así importante como para sacarla aquí en el café. Y bueno, por arriba ninguna resistencia y como soporte por la estructura de máximos previos en 25.507 puntos. Estamos viendo ahora el contado, ¿vale? Del DAX. Y poco más, Dari, porque como digo aquí, ningún cambio. Así que si te parece seguir con IBEX, o si quieres añadir algo, vamos. Sí, voy a añadir que nos preguntaba Plácido la Ah, sí. semana pasada, que ayer se nos olvidó que si las medidas económicas que planteadas por Alemania podían haber tenido algo que ver en las subidas del DAX. Pues bueno, lo pueden haber calentado puntualmente con estas noticias. Hemos estado mirando un poco el plan de 34 medidas de choque y relacionadas con la bolsa, realmente pues sí que hay una que reforman el sistema de pensiones en Alemania y se va a invertir en los mercados de capitales, ¿vale? Bueno, pues se va a incorporar dentro del sistema público de pensiones del Estado, pues una parte de inversión en el mercado de capitales, ¿vale? En los mercados financieros. O sea que, bueno, el fondo público a partir de ahora hará
participaciones en bolsa, ¿vale? Hará sus inversiones y bueno, pues veremos qué efecto tiene eso, pero bueno, que sí, que de manera puntual pueden haber calentado al DAX con estas noticias para luego producirse la corrección que tenemos pensado, pues nosotros pensamos que Tranquilamente. sí, ¿no? Sí, 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 podría ser, sí. Venga, Eh, venga, con- continuamos con IBEX. venga, pues vamos con el IBEX. Que ahí lo tenemos, poco cambio, ¿vale? Porque lleva 3 días cotizando en la misma zona y bueno, pues por arriba, como vengo diciendo estos días, sin resistencias y por abajo, pues atentos si nos viene a testear este rango comprendido entre los 19.439 y los 19.330 por si dejase alguna señal alcista. La contrapartida a eso, pues que pierda todo ese rango y bueno, pues ya estaríamos atentos a señales bajistas en testeos pues, del rango del extremo inferior. Venga, pues paso con el crudo, que como ya adelantaba Dari en el radar, pues asomando la cabeza, en este caso por encima de los 69,20 dólares. Estamos en un gráfico semanal y este mínimo me parece especialmente relevante. La pasada semana realizó un primer cierre, vamos a ver si consigue mantener un segundo cierre y por tanto confirmar la rotura de este nivel, o por el contrario, como hace ahora mismo, aunque no estamos a martes, queda mucha verbena aún esta semana para el cierre del viernes. Vamos a ver dónde queda, pero bueno, si deja una vela envolvente alcista, pues esa tesis o esa hipótesis que, bueno, en la que pensamos que el crudo va a desplazar más pronto que tarde el lado largo, pues empezará a tomar forma, ¿vale? En un contexto diario ya vimos cómo, si extiendo con el perfil esta última actividad aquí, precisamente esta dilatación bajista a ese nivel semanal, pues ya se sitúa en la parte baja de este impulso, lo cual es un síntoma, no es garantía nada, pero bueno, un primer síntoma de que quizás podamos empezar a ver una vuelta. No obstante, y técnicamente, bueno, el volumen está muy decreciente, por lo tanto, si no tuviera aquí algún chispazo en algún momento, que si el crudo lo hiciera ya lo actualizaríamos en el café correspondiente, pero a lo que iba, técnicamente yo buscaría, si tuviera que operar el crudo y buscar una entrada larga, por encima de los 72,83. Esto, como digo, ya está más que argumentado en cafés previos, ¿vale? Pero bueno, parece parece no está asomando la cabeza. Vamos a ver hasta dónde lleva esto. Este POC, por cierto, el que trabaje en un contexto intradía, me parece importante y está situado en 69,70 dólares, ¿vale? Para redondear, 69,90, ¿vale? Así que veremos, iremos siguiendo cómo se comporta el crudo y muy atentos al cierre del viernes. Vamos con ¿qué? Con Bitcoin. Por aquí está. Aquí está. Y aquí, bueno, ayer ya argumentaba por qué me parece tan importante este rango, así que he echado un ojo al vídeo de ayer, os vais a la descripción ahí a análisis de activos y tenéis el Bitcoin, como digo, argumentado por qué este nivel y en particular los 64.000 dólares me parecen tan importantes. Fijaos ayer lo que hizo el precio, porque se merendó tanto, o sea, vino a darle un besito al POC y cerró justo en el extremo superior, o sea, control absoluto, ¿vale? Entre el POC y el máximo de este rango, ¿vale? Y hoy hemos tenido un nuevo máximo semanal, pero de momento parece que lo está rechazando, ¿vale? Al que le interese mucho Bitcoin, yo aquí en gráfico semanal también, ¿vale? Recuerdo rápidamente que nosotros pensamos que o sea, que Bitcoin va a alcanzar más pronto que tarde los 50.000 y después ya veremos si se detiene ahí, ¿vale? Pero primero creemos que va a cumplir con esta proyección de este tercer impulso, ¿vale? Que se inició aquí. Esta manipulación ya la vimos al inicio de los cafés y esa proyección, como digo, nos lleva a los 50.000, ¿vale? Entonces, en este gráfico semanal, como digo, fijaos esta barra tan potente, corta, ¿vale? Esta, además, en términos relativos, es el mayor volumen de las últimas semanas. Y este nivel que he marcado aquí es el POC de esta semana tan bajista, que es precisamente la que alcanzó los 60.000 dólares, el mínimo de este rango, ¿vale? ¿Por qué lo marco? Bueno, pues porque aquí hubo presión vendedora, entonces mientras estos 65.825 aguanten como resistencia, yo creo que esta presión vendedora se mantiene intacta y esto llevará más pronto que tarde a Bitcoin al entorno de los 50.000. ¿Cómo cambiaría esto? ¿Cuál sería la contrapartida? Bueno, pues que sí que viéramos en semanal cierres por encima de este nivel, ¿vale? Pero de momento, el testeo que hizo hace unas semanas ha ejercido como resistencia, se mantiene la presión vendedora intacta. Es cierto que está encontrando, consumiendo algo de tiempo, algún rebote, estamos viendo, pero de momento, como digo,
este movimiento corto para mí se mantiene intacto y el viaje es hasta los 50.000. Y no digo el final del viaje, pero como mínimo ver esa proyección, ¿vale? ¿Y qué más? Vamos a Pues terminar con... me voy a dar paso, ¿vale? Porque Ajá, ¿vale? hemos estado hablando de Strategy, que bueno, para los nuevos, Strategy Ujú, es una empresa que se dedica básicamente a apalancarse en Bitcoin, está muy relacionada con el Bitcoin y se mueve como el Bitcoin, pero más a lo bestia, ¿vale? Y bueno, sí. pues coincidiendo con ese toque a la zona clave que nos decía Mike de los 64.000, pues fíjate cómo ayer Strategy nos tocaba ese rango de referencia en diario, también zona pivote, porque es la clavicular de esta figura distributiva pues, de grado mayor que tenemos aquí. O sea que bueno, coincidencia que también Strategy llegando a su zona de resistencia. Sí, sí. Pues a ver cómo cierran hoy, pero sí está todo con un timing ahí. Como decimos, no tenemos pruebas, ¿no? Pero tampoco dudas de este timing tan cuanto menos curioso. Venga, pues Venga, continúo y termino los activos con el futuro del oro, donde ya hemos visto una secuencia muy bonita, ¿vale? Los últimos cafés lo tenéis, esta zona de soporte está argumentada y también está argumentada esta zona de posible resistencia. Este POC es de grado menor, pero está frenando el precio, este POC es de grado mayor, también lo está frenando. Vamos a ver por dónde sueltan el muelle finalmente. Zonas de posible, porque tenemos una estadística que apoyaba el oro en el lado largo, ¿no? Creo, no sé cuándo sí, la sacaste, Dari, sí, hace sí, unos sí. días. A 2 meses vista era muy contundente, ¿eh? Vale, pues bueno, pues a colación de esa estadística vamos a ver dónde podría el oro dejarnos un mínimo creciente, ¿no? Porque si la idea es subir, pues habrá que construir ese movimiento poco a poco para, como decía la estadística, a 2 meses vista, tener el oro con un movimiento largo, ¿vale? Bueno, pues Incluso un doble suelo, ¿no? Porque siendo tan claro, claro. clave esa zona de abajo, ¿vale? Bueno, Sí, teníamos, sí. ya lo ha argumentado Mike en programas pasados, pero bueno, yo no lo descartaría que fuese a esa zona de liquidez pues de Ujú. nuevo el precio para luego sí que tener subidas. Recordamos que Si nos da, la subida contundente era a 2 meses vista, o sea que bueno, hay tiempo. sí, sí, hay mucho tiempo y un giro, porque el mercado Sí. viene cayendo, es decir, desde máximos históricos hasta el mínimo que dejó hace unos días, tenemos una corrección en el oro del 30%, que en el oro ¿vale? Así que, bueno, pues si vamos a girar del lado largo, esa acumulación, como bien dice Dari, pues se va a tomar un tiempo. Entonces, escenario con una corrección más profunda, pues lo que comentaba también Dari. Aquí tenemos el POC de toda la subida que ya está más que argumentado y un último nivel en los 3.957 por estructura y volumen también por nuestro sistema muy importante. Entonces ese suelo, bueno, podríamos ver una dilatación aquí, ¿vale? Y empezar desde aquí, pues, lo diré, una figura de acumulación. El más optimista, o sea, si realiza una corrección menor, bueno, pues dejo por aquí, que es a lo que iba. Sigo tirando perfiles de volumen de este trámite largo, ¿vale? Pues la mayor negociación se concentra en el entorno de los 4.077 dólares. Esto significa que aquí entró, y lo digo bien en pasado, presión compradora. Bueno, pues si se acerca aquí de nuevo, hay que ver qué sucede. Si la mantienen o si por el contrario, como digo, vamos a ver una nueva dilatación a esa zona, que esta sí que es de grado mayor, ¿eh? Esta de aquí ya sería más importante. Pero bueno, esta como nivel intermedio y de ultra corto plazo me parece muy interesante tener en cuenta. Por Fibonacci también sería una corrección en torno al 50, al 62, 61,8%, ¿vale? Así que también tiene sentido por proporción Fibonacci. Pues yo estaría, como digo, si quisiera trabajar el oro, muy atento a esta zonita de aquí, ¿vale? Y listo. Ya Venga, sabes que me tienes que Give poner. me Ponme la free. canción. Give me your scalp and shit. That briefing. Venga, pues vamos con las dos operaciones de ayer. Ayer me comí un stop muy elegante y finalmente pude terminarla ligeramente positivo. Primera operación, bueno, como veis aquí, 6 del 7, es decir, ayer, lunes 6 de julio. 19 y 12 de la tarde la primera, hora de Madrid, y 19 y 25 la segunda, ambas con dos contratos. La primera me dejó un drawdown intradía de menos 347 dólares y la segunda me dejó la sesión en 46 dólares netos, ¿vale? Eh, bueno, aquí destacar, concepto que hemos hablado muchas veces, la R, ¿vale? La relación entre lo que pierdo cuando pierdo y lo que gano cuando gano. Es cierto que no tiene por qué ser siempre positiva, se puede ser rentable
con un porcentaje de aciertos muy alto y una R no tan elegante, digamos. Pero bueno, en definitiva son matemáticas y el equilibrio de una operativa está, pues eso, entre el porcentaje de aciertos y la R que tengas. En este caso, como digo, pues un stop y un target. La R no era muy alegre, pero me permitió ese target recuperar el stop y terminar, como digo, ligeramente positivo. Esto por recordar un concepto al que le pueda interesar. Vamos con las ejecuciones. Esta es la sesión de hoy, día 7. De momento, como veis ahí, sin ningún trade. Vamos a ver las de ayer. La primera estructura era un corto, una estructura de agotamiento. Aquí tenía una zona importante. Fijaos que putadilla, bueno, putadilla, obviamente, porque no me gusta que me salte un stop, pero veis aquí que me tocó al tick el stop. Era un stop reducido, lo podía haber puesto en el máximo, pero al entrar con 2 contratos, como tenía una zona aquí, bueno, pues prefería reducir el riesgo ajustando mucho el stop. Bueno, pues me lo tocó por un tick y se fue directo a este mínimo aquí, que era donde tenía el objetivo, ¿vale? Es cierto que en este caso, en esta estructura de agotamiento de techo, no tenía divergencia en el delta, pero me gustaba mucho esa zona y cómo me estaba dibujando el precio, la estructura, ¿vale? En definitiva, bueno, pues me como el stop y a por la siguiente. Y que es, en este caso, un largo, una estructurita de suelo, giro en V, ¿vale? Entrada aquí cuando me barra el máximo de esa barra y salida en el máximo del techito. En este caso, aquí como veis, este es el primer mínimo de ese suelo y este es el segundo, que el precio dilató, es decir, tuve un mínimo decreciente y no así en el delta, donde sí que me marcaba divergencia, ¿vale? Y vamos a ver ya entonces el contexto en TradingView. Me voy a las banderitas. La primera entrada, como decía, creo que era el mayor volumen de la sesión en ese momento y además tenía el POC. ¿Veis esta línea que va pegando escalones? Es el POC de la sesión, es un nivel dinámico, es decir, puede ir variando a lo largo de la sesión, como así hizo, ¿vale? Porque lo tenía por aquí abajo y el precio se sitúa justo en una zona de volumen que ya había identificado unos minutos antes, ¿vale? Entonces, por eso me gustaba tanto esa zona. En un minuto me dejó una vela de rechazo muy bonita. Yo entré en ese gráfico de 10 rangos y una de estas mechitas, no sé si aquí o aquí, es cuando me saca con esto producido para después irse a favor de la hipótesis que mantenía, ¿vale? Bueno, pues cosas que suceden otras veces. Se va muy largo y el stop producido me hace perder menos, ¿vale? Así que obviamente a toro pasado es más fácil decir que hubiera sido lo mejor, ¿vale? Bueno, y el largo aquí es en un nivel que trabajo mucho también. Este es el VWAP mensual. Es cierto que llevamos 2 sesiones de julio, así que, bueno, pues tampoco hay mucho histórico en este VWAP de julio, pero es un nivel que tengo en cuenta todos los días en mi operativa, tanto el VWAP de la sesión como el semanal como el mensual. En este caso, como digo, es el VWAP mensual y ahí vemos, bueno, en este caso vemos la acción del precio en un minuto, en gráfico de 10 puntos, como hemos visto antes. Era una estructura de suelo con divergencia en el delta y, bueno, pues buscando los máximos del techo y, bueno, y poco más. No sé si se ha entendido, Dari. Se ha entendido perfectamente. Pues venga, pildorita. La píldora del día. La píldora del día. La píldora del día y nos vamos al mercado francés. ¿Qué me vas a comprar? ¿Qué me vas a Nos vamos comprar? a Hermès, que la hemos sacado, bueno, al principio bueno, cuando Sí. empezamos el canal, ¿no? La sacamos... Yo creo que fue la primera píldora igual, Fue la ¿o no? primera píldora, sí, sigue ahí en esa Ajá. zona todavía, pero bueno, está empezando a hacer cositas y bueno, es una acción increíble. Ahora veremos el gráfico. Aquí tenemos la página web que hace Hermès, pues es una empresa de lujo y vende cosas muy caras. Cuando digo muy caras, son muy caras. A ver, ¿qué Hemos tienes entrado para aquí nosotros? abrigos de mujer, pues aquí vemos una cazadora de piel de 7.500 euros, hemos visto Mira. auténticas barbaridades. Este abrigo largo de 17.000 euros, bueno. Esta gente no hace rebajas, ¿no? No, esto creo que no funciona, no Creo que funciona no, igual, ¿eh? ¿no? Bueno, Creo que no. bueno. Así que bueno, que vamos al gráfico, que es lo que nos compete a nosotros, porque de moda, la verdad que, bueno, ya nos veis aquí con una camiseta, pues que vamos a opinar, ¿no? Sí. Pues sí. Pues bueno, aquí tenemos el gráfico mensual de Hermès, que es una auténtica maravilla. A mí es una acción, es de mis favoritas, siempre le he dado mucho la turra a Mike. Espero que se vaya hacia el norte pronto, porque si no me empieza a dar la vara. Oye, ¿y Hermès cuándo arranca tal? No sé qué. Digo, espérate, mira qué gráfico tiene Mike, joder.
Sí, Bueno, primer pues filtro más que cumplido. Es una sí, inercia impecable de fondo, maravillosa. increíble. Salió a cotizar en el año 94, desde entonces tiene una subida de en torno a un 30.000%. Y bueno, pues aquí la tenemos en gráfico mensual, haciendo esta estructura de la cual os hemos hablado ya, ¿vale? Deja un máximo histórico, sale con alejamiento por arriba y nos vuelve a testear, ¿vale? Esta estructura nos encanta porque la verdad que la seguimos muy de cerca en muchas acciones y suele funcionar. Sí, Voy sí. a pasar ya a gráfico semanal. Y bueno, pues nos vamos a fijar también en el drawdown. Y es que el patrón de drawdown de Hermes de largo plazo es que es muy claro. Sí, sí, Fijaos aquí cómo cada vez que ha corregido el precio entre un 36 y un 43% desde sus previos máximos históricos, ha sido para volver al alza y hacer nuevos máximos y seguir subiendo, como muestra muy Ahora claramente su gráfico, te, ¿no? voy te voy a hacer un Blue Curtic. 7, no, esta sería la octava, ¿no? Ocasión. Uno, O sea, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esta sería la octava. pues tenemos un 100% hasta ahora que estamos en el ejemplo, en la muestra número 8. Así que, bueno, es lo que Sí, dice Dari, es que parece que lo hemos hecho nosotros, ese drawdown. O sea, que lo hemos pintado para un libro, ¿no? Para un curso. O sea, está calcadito, perfecto en esa cota sí. de corrección y vamos. Dale, dale, perdón que te he interrumpido. Nada, Sigue, sigue. para mí, vamos, sin ser una recomendación, o sea, para un inversor tranquilo de largo plazo, al llegar aquí a Hermes, para mí es un... Hay que entrar en Hermes. Lo que pasa es que muy poca gente usa este sistema de drawdown. A nosotros nos parece una auténtica maravilla, sobre todo, pues eso, para buscar drawdowns de largo plazo en acciones con una buena inercia. Y bueno, pues ahí lo tenemos. ¿Qué más tenemos? La estructura que he dicho antes en mensual. Ujú. Y bueno, pues también tenemos aquí ya que pues, nos está dejando volúmenes que entendemos de capitulación, además se solapan con volúmenes pasados, ¿vale? Rangos de referencia y bueno, pues la semana pasada nos dejaba esta velita aquí bonita en una posible estructura de suelo, ¿vale? Y esta semana pues ya está mirando hacia el norte, nos ha dilatado los máximos y creemos que puede ser su momento, que puede arrancar ya. Está, pues como decimos, cuando tiene un drawdown tan grande, ¿vale? Pues es normal que les lleve tiempo construir ese suelo, ese Claro. proceso de acumulación lleva tiempo, porque es una caída considerable desde los máximos Ujú. históricos. Entonces aquí tienen que recoger todo el material. Aquí podría estar construyendo una especie de hombro, cabeza, hombro, ¿no? Sí, Así, así más o sí, sí. menos. Sí. Pues bueno, Esos volúmenes. sí, No, 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 lo que decías, esos volúmenes sin desplazamiento nos invitan a pensar, pues eso, lo que decía Dari, la capitulación, ese punto pivote nos gusta mucho, el rango previo donde ya apoyó nos gusta mucho también. sí. Y vamos, En, men- nosotros, en skin in the mensual, game, nosotros estamos dentro ya, quiero decir, esto no es sí. ninguna recomendación, pero que llevamos dentro ya unos meses. Sí, sí, sí. Y bueno, que en mensual también se ven aquí, he pasado a gráfico mensual, se ve como claramente estos últimos 4 meses, pues los volúmenes rompen completamente con la media previa, ¿vale? O sea que bueno, es cuestión de tiempo, ya está empezando a dar síntomas de que quiere arrancar con esa velita de la semana pasada y su posterior dilatación esta semana y bueno, pues a mí... Me parece una auténtica maravilla. Yo personalmente, como digo, sin ser una recomendación, yo creo que un inversor a largo plazo tiene que estar en Hermes. Y nada, pues ahí queda dicho. Yo Y creo, Dari, que es sí, mejor comprar Hermes que comprarte el abrigo de ese cocodrilo de 7.000 pavos. Y también creo que es mejor bueno, comprar unas ojo, ¿eh? acciones de Hermes que la riñonera esa que hemos visto también. Había una riñonera que costaba también 4.000 y pico, ¿no? Que dices tú, Mm, hostia, no veas tú la riñonera de Hermes. sí, sí, sí. Así Digo, que, pues si la he visto yo parecida en el Shein por euro y medio, pero sí, sí, costaba claro. 4.000 euros y pico, ¿eh? Pero ojo, Sí, que sí, has sí. dicho una cosa que cuidado, ¿eh? Porque es que las prendas, los bolsos de esta gente es que se revalorizan porque son Claro, sí, sí. tienen modelos únicos. Igual te compras un bolso de Hermes y lo puedes vender en unos años por mucho más de lo que te costó, ¿vale? Pero bueno, Sí, pero si compras así, Hermes, si compras títulos, yo creo que los podrás vender aún más caros que el sí, a mí, bolso, ¿eh? a mí me parece más sencillo y te ocupan menos, sí. Sí, correcto.
Y Pues bien. que te iba a decir, Mike, que no vamos a terminar aquí porque, bueno, ayer tuvieron dos acciones que habíamos Ah, sí. comentado. Sí, tuvieron caídas importantes y las han mencionado ahí en comentarios. En el caso de Tractor Supply, a mí no me preocupa, ¿vale? Está aquí pues tonteando en esta zona, en este lateral, sí que ha salido ya por encima. Ayer sí que tuvo esa caidita, vemos que justo llegó hasta el POC de toda la caída y yo sigo pensando que es cuestión de tiempo que esto salte al alza. También teníamos aquí un patrón de drawdown histórico, ¿vale? Aquí lo veis. Ujú. Así Sí. que bueno, en ese caso no me preocupa. En el caso de O'Reilly Automotive, voy a pasar que es que está un poco rarilla. Sí, nos sorprendió bastante, la verdad, el No, zurriagazo bajista que dejó ayer, sí. La a verdad mí que me sí. ha sorprendido bastante. Bueno, la hemos comentado por aquí ya en semanas atrás, pero también la comentábamos cuando nos hacía este máximo creciente y activaba con esta figura de doble suelo, ¿vale? Y bueno, pues ayer hizo un movimiento, no sabemos a qué se debe, cayó un 6,66%, nos cerró por debajo de estos mínimos, por lo cual afea un poco lo que es el escenario de corto plazo. Y Ujú. bueno, estuve hablando ayer con Mike, que bueno, pues es O'Reilly Automotive, ya sabéis que es una acción que nos encanta. Y por ser vos quien sois y porque ya nos ha hecho varias dilatadas en semanal a este soporte de aquí que tiene los 86,80 aproximadamente, 86,80 dólares, Mike y yo, bueno, yo por lo menos voy a esperar al cierre semanal, ¿vale? Sí, sí, yo Para también. ver Sí. si aplico stop o no. Que pelan la vela y cierra por encima de soporte, pues bueno, pues ha podido ser otra trampita en contexto semanal y puede, podría irse para arriba. ¿Que cierra por debajo en semanal? Yo personalmente voy a salir. ¿Significa que pienso que O'Reilly Automotive ya no va a subir en el medio y largo plazo? Para No. nada, yo creo que va a No, es subir y que mucho y que va a subir, vamos, sí, con muy pocas dudas, ¿vale? Porque fijaos en el gráfico, la tendencia es increíble. Pero como siempre ujú, hablamos, hay un coste de oportunidad, esto se puede venir más abajo y pues mientras tanto prefiero tener ujú. mi dinero en otro lado, la verdad. Os lo comentaremos a medida que avanza, que llegamos al viernes. Y por cierto, no es el caso de O'Reilly porque el patrón de drawdown es eh, de medio plazo, o sea, ni mucho menos está en los límites, digamos, de históricos de largo plazo, pero estamos No, preparando una cosa muy chula que no voy a anticipar aquí porque no sé si puedo. Pero no, recordad que cuando una acción está, hablamos mucho del drawdown, nos parece muy interesante, pero lo hemos dicho también en otras ocasiones y ahora sí que va a colación del drawdown. O sea, girar un drawdown histórico no se va a hacer en un día, ni en dos, ni en una semana, ni probablemente en un trimestre. O sea que quiero decir que navegar este tipo de entornos nos parece muy, muy rentables, que repito, es más el caso de Hermes, por ejemplo, ¿no? Que sí que estamos en un drawdown perfecto de largo plazo. sí, Pero que esos giros o esos periodos de acumulación, bueno, pues que se tratan de girar el drawdown histórico de una acción con inercia alcista, pues como digo, se toman un tiempo, que por supuesto desgasta, que yo quiero entrar aquí y que desde el día siguiente el activo que compre suba, eso está clarísimo, ¿no? Pero que son periodos donde, bueno, pues que el mercado se toma su tiempo para realizar toda esa contrapartida, que no es poca broma, ¿vale? claro. Pero bueno, ya lo iremos viendo en siguientes programas. Y nada, que llevamos casi 50 minutazos, productor. Culebrea un poco, Otro ¿no? programa largo. Bueno, ahora está mucha gente de vacaciones y tiene más tiempo para vernos. Igual, no sé, si somos un poco pesados, nos lo decís y acortamos un poco, intentamos acortar, porque luego es que esto nos gusta, joder, y como nos gusta, pues Sí, nos liamos aquí a hablar y bueno, pues se nos pasa sí, el sí. tiempo. Y nada, Pues sí. voy a culebrear yo, voy a pedir de nuevo ese like que nos ayuda muchísimo. Tenemos muchas ganas de seguir creciendo y la verdad que notamos mucho vuestro apoyo, nos encanta, al algoritmo le encanta y bueno, y nos anima a seguir haciendo estos vídeos y cositas nuevas que tenemos preparadas.
Y nada, el que no esté suscrito, que se suscriba. Aquí ya veis que vamos de cara. Si las cosas salen bien. Y si salen mal, pues las sacamos como Really Automotive, ¿vale? Y explicamos pues nuestro planteamiento. Y nada, que mañana más café y más mercados. Venga, hasta luego, Dari. Hasta mañana. Si te gusta lo que ves, dale like y suscríbete. Daddy Mike te esperan, los mercados entienden. Entre swing y scalping, el café está servido. Análisis y visión, buen trading conseguido. Hablamos de índices, acciones y economía, del pulso del mundo y su volatilidad día a día. El café se termina, pero sigue la ocasión. Nos vemos la próxima con foco y decisión. Hablamos de índices, acciones y economía, del pulso del mundo y su volatilidad día a día. El café se termina, pero sigue la reacción. Nos vemos la próxima con foco y precisión. Con foco y precisión.